lo hice especial para tus nervios, ma, dijo Evan, poniendo la taza frente a mí como si fuera paz después de la batalla. Su sonrisa no alcanzó sus ojos, esos eran los ojos de James, los de su papá, pero se habían ido duros y planos hace años. No bebí, no de inmediato. Justo ayer, descubrí que el sobreencajado entre la factura eléctrica y un catálogo de alimentos, una póliza de seguro de vida, nuevo, mi nombre en la parte superior, el nombre de Evan en la parte inferior, beneficiario. Alma, apenas me había abrazado cuando entró esta mañana, solo rozó la puerta de la pantalla a un lado como si fuera su casa. No deberías estar aquí solo, dijo, mirando alrededor de mi ordenado porche con todos sus helechos en macetas, como si estuviera explorando el lugar, como si no hubiera nacido en él. Así que ahora, aquí estaba con el té de hierbas y la suave preocupación, llamándome ma más veces de las que escuché ya que Clinton era presidente. Y yo, tonto que he estado, asintí y dije, gracias. Pero no bebí. Lo alcancé con mi mano izquierda, la artritis girando mis nudillos como raíces obstinadas, pero mi mano derecha se deslizó debajo de la mesa, abriendo la vieja bolsa de terciopelo que usé para semillas de la reliquia. Incliné la taza lo suficiente como para verter un poco adentro. La bolsa estaba forrada, Laura me lo dio por coleccionar cosas preciosas. Ella recibirá una paliza de este. Te ves bien, ma, dijo Evan, por 78 años, quiero decir. Su voz era demasiado dulce, como un pastel, alguien excesivo para esconderlo había malcriado fruto. La silla crujió debajo de mí mientras me recostaba y le di una larga mirada. Bueno, todavía no estoy muerto. Se rió, esa corteza hueca de una risa, luego alcanzó mi mano sobre la mesa. Solo quiero volver a conectarme, estar aquí para ti. Es curioso, no había estado aquí para mí cuando me caí de los pasos del porche la primavera pasada y necesitaba un viaje a la clínica, o cuando ocurrió la cirugía de cadera, o cuando el techo se filtró durante el huracán y tuve que parchearlo yo mismo, maldeciendo todo el camino. Pero ahora, aquí estaba, con té y una sonrisa, como un hombre que piensa que tiene 3 avances por delante. El reloj del abuelo golpeó a 3 en la sala, esa cosa vieja siempre corrió 5 minutos rápido. Evan se estremeció un poco en el sonido, solo un cabello, pero lo atrapé. Está nervioso. Bien. Bueno, le dije, doblando la servilleta y la esquina de mis labios como una buena dama sureña, ¿por qué no te quedas a cenar? Tengo algunos frijoles en la estufa y pan de maíz en el horno. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera entregado el hecho. Claro, ma, eso suena muy bien. Me levanté lentamente, crují las rodillas que las tablas del piso, y me dirigí a la cocina. Mientras agitaba la olla, miré por la ventana hacia el cobertizo que James construyó. Esa cosa, con sus manos desnudas, las paredes aún sostienen su olor, ceder y tubaco de tubería. Si Evan piensa que soy suave solo porque me tejí y hablo con mis plantas, se ha olvidado de quién lo crió. El té se sentó intacto sobre la mesa detrás de mí, enfriándose junto a un jarrón de rosas recién cortadas, las mismas que solía podar mientras Evan jugaba en el patio, antes de volver demasiado ocupado para volver a casa. En el bolsillo de mi delantal, la pequeña bolsa de semillas era segura. Lo llevaría a Laura a primera hora de la mañana. Pero esta noche le dejaría pensar que había ganado. Y cariño, realmente no debería haberme llamado obsoleto, no en esta casa, no en mi jardín, porque las raíces de esta anciana son profundas. Encerrada en la bóveda detrás de él esta mañana, me quedé descalzo en mi jardín, con los dedos en el suelo. El rocío estaba frío contra mis arcos, pero me gustó, me recordó que todavía estoy vivo, todavía aquí, todavía mirando. El frasco del té, bueno, lo que guardé de él, en el mostrador de mi cocina, sellado con fuerza en un frasco de gelatina que había limpiado y etiquetado, como hago todas mis conservas, 12 de abril, sospechoso. Eso es lo que escribí, solo eso. Laura sabría qué hacer a continuación. Pero en la niebla temprana, me dejo recordar. Después de que James falleció, Evan desapareció como una piedra arrojada en un río. Un minuto, estábamos parados uno al lado del otro en la tumba, sostenía mi codo tan fuerte que pensaba que dejaría moretones, al siguiente, se había ido. No hay visitas, ni siquiera una llamada telefónica después de mi cirugía de cadera. Laura tuvo que conducirme en ambos sentidos, bendecirla. Traté de no tomarlo personalmente. ¿Sabes cómo se ponen los hombres?, me dije a mí mismo. El dolor los hace callar, enojados. Pero pasaron años, y el silencio nunca cambió, hasta la semana pasada, cuando llamó de la nada. Solo quería verte, ma, dijo,
pensando que tal vez debería ir a visitar. Debería haberlo sabido entonces. La gente no cambia tan de repente a menos que quieran algo, y Evan nunca quiso nada que no lo beneficiara. Cuando era niño, solía escabullir cubitos de azúcar de la lata de té, pensando que no me di cuenta. Lo dejé ir porque pensé, ¿qué es un poco de dulzura en un mundo que puede ser tan amargado? Pero ahora me pregunto, tal vez siempre ha tenido ese hambre de lo que no era suyo. Era encantador cuando quería hacerlo, podía derretir la mantequilla con su voz, eso es lo que Laura solía decir. Pero incluso cuando era adolescente, tenía ese parpadeo detrás de sus ojos, como si siempre estuviera calculando, siempre esperando ver qué podría salir de ti antes de que te das cuenta. Aún así, me dije que era bueno que volviera. Me dije a mí mismo tal vez esta fue una segunda oportunidad. Pero cariño, las segundas oportunidades vienen con sinceridad, no con el té cubierto de algo extraño y una póliza de seguro que nunca firmé. Pasé la mayor parte de la mañana recortando rosas y observando el camino. No hay señal de Eloy, probablemente de vuelta en la ciudad, haciendo llamadas telefónicas, alineando las cosas. No sabía que había entrado en el bolsillo de su chaqueta mientras regresaba anoche, fingiendo admirar el jardín. Encontré su teléfono, desbloqueado, Dios bendiga su arrogancia. Noté llamadas recientes a un número etiquetado solo, DC, y cuando busqué en Google ese número, estaba vinculado a un hombre conocido por consulta financiera y reposicionamiento de activos para personas mayores. Artista de estafa, simple y llanamente. Miré alrededor de mi casa, las cortinas cosidas a mano, la colcha sobre la mecedora, la tubería de James todavía descansando sobre el manto. He construido una vida aquí, es modesto, sí, pero es mío, cada rayo empapado con esfuerzo y memoria. Y ahora, mi único hijo quiere cobrarme como si fuera un fondo de día lluvioso. Presioné mi pulgar artrítico contra la vieja etiqueta de té del kit de boticario de James. Solía decir, cada planta tiene un propósito, pero algunos son venenosos vestidos bonitos. Creo que las personas son las mismas. Mañana, llevaré ese frasco de gelatina a Laura. Ella siempre tenía una mano firme y la sospecha de una enfermera. Ella sabrá si hay verdad dentro de ese té. Y en cuanto a Evan, que siga sonriendo, déjelo seguir llamándome Ma, como él lo quiere decir, porque cariño, también estoy plantando algo, y te prometo que cuando florece, no será lo que él espera. Laura no hizo preguntas cuando aparecí en su puerta, sosteniendo ese frasco de gelatina como era de agua bendita. Entra, dijo, limpiando las manos en su delantal. El olor a clavo y pulido de madera me golpeó cuando entré. Su pequeña cocina todavía se veía como lo hizo en el 89, cortinas de encaje, alfabetizado por estante de especias, viejo reloj que funciona como un latido. Le entregué el frasco, mis manos temblando un poco. Me trajo té, dije. No lo bebí. Ella lo sostuvo a la luz. Se ve inofensivo. También lo hace, murmuré. Laura no sonrió, ella acaba de abrir el frasco, sumergió un hisopo de algodón adentro y se puso a trabajar, como si hubiera estado esperando por este momento. Años de lactancia no habían opacado sus instintos, y ella nunca confió en Evan. Ella colocó una pequeña muestra en su antiguo kit de pruebas portátiles, algo parecía una caja de aparejos pero era más inteligente que la mitad de los médicos que había conocido. Nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio, el viento susurraba las campanas de viento afuera, ese suave hormigueo metálico que me hizo pinchar el cuello. ¿Por qué ahora?, finalmente preguntó. ¿Qué le trajo de vuelta? Miré su tetera de cerámica, azul pálido, el mismo que usó cuando James pasó. Encontré una nueva póliza de seguro de vida a mi nombre. Evan es el único beneficiario. Laura no parpadeó. ¿Firma algo? No a sabiendas. Ella asintió y volvió a su kit de pruebas. Sedantes, dijo finalmente, dosis baja, pero suficiente para mantenerte somnoliento, pasivo, confundido si lo mantiene lo suficiente. Mi pecho se puso apretado. Pensé que estaba listo para escucharlo, pero la confirmación tiene un peso propio. Podría ser recetado, agregó, o importado. Es cuidadoso, pero esto no es manzanilla, Doris. Miré mis palmas, la tierra todavía en los pliegues de la jardinería de esta mañana. James solía llamarlos manos honestas. Laura se acercó y cubrió la mina con la suya. ¿Sabes lo que es esto, no? Asintí. Es una configuración. Quiere desgastarme, hazme parecer que no puedo cuidarme. Probablemente pensando que firmaré un poder notarial o peor.
Las campanas de viento se rayaban más fuerte ahora, tormenta, podía sentirlo de rodillas. Te ayudaré, dijo Laura simplemente. No dejamos que se salga con la suya. Eso es lo que pasa con las ancianas, cariño. Es posible que seamos de voz suave, podemos hornear pasteles y usar chales y llorar en los concursos de Navidad, pero cuando los que amamos se usan contra nosotros, nos endurecemos como arcilla de horno. Laura llevó el té de regreso a su congelador, lo metió detrás de un viejo asado de cerdo. Llevaremos esto a alguien oficial, dijo, pero primero, sigues jugando. Sigues sonriendo. No le des una razón para atornillar. Asintí. Él piensa que soy frágil, piensa que es más inteligente. Él piensa mal. Cuando me fui, ella me entregó una rebanada de pastel de libra de limón envuelto en papel de cera. Sigue con tu fuerza, dijo. Conduje a casa con el pastel en el asiento del pasajero y una furia en el pecho que no había sentido desde el funeral de James, cuando Evan desapareció como un fantasma con un fondo fiduciario. Las nubes se habían reunido sobre las montañas, el aire era pesado. La luz de mi porche parpadeó cuando me subí a la unidad de grava, arrojando una larga sombra a través de los escalones. En el interior, todo se veía igual, tazas de té en el fregadero, la silla favorita de James vacía. Pero me sentí diferente. No lloré, no entendí en pánico. Brevé mi propia taza de té, chamomile, real esta vez, y me senté junto a la ventana cuando la lluvia comenzó a caer. Joetel cree que la poción estaba funcionando, que me estaba suavizando, resbalando. Pero mañana lo llamaría. Le agradecería su té relajante y lo invitaría a pasar más tiempo conmigo. Porque Van piensa que está cazando a una anciana en el bosque, pero no lo sabe, cariño, este bosque todavía me pertenece. Ayer jugué el papel. Levanté el teléfono y llamé a Evan a media mañana, al mismo tiempo que solía llamarlo cuando todavía se molestaba en responder. Hola, cariño, le dije, suave como mantequilla en una galleta, solo quería agradecer. Ese té me ayudó a dormir como un bebé. Hubo una pausa. No hace mucho, pero lo suficiente. Entonces esa voz almibarada se deslizó a través de la línea. Mira, te dije que te ayudaría. Estaba pensando, dije, torciendo el cordón alrededor de mi dedo como solía hacer cuando James llamó desde la clínica, tal vez tienes razón. He estado demasiado orgulloso. Tal vez necesito ayuda por aquí. Eso lo consiguió, podía escuchar la sonrisa en su voz. Me encantaría quedarme por un tiempo, Ma. No deberías estar solo afuera. Casi me reí. He vivido solo bien durante 30 años, las cabras levantadas, enterré a un esposo y puse encurtidos que ganaron cintas azules en 5 condados. Pero dejé que el momento colgara. Tal vez este fin de semana, le dije, mi voz vacilaba lo suficiente. Podríamos pasar un tiempo juntos. Podrían ayudarme con algunos de los documentos importantes. Oh, absolutamente. Traeré todo lo que necesitemos, dijo, demasiado rápido. No pregunté qué era, todo. En cambio, salí y me senté en el columpio del porche, observando a los pájaros recoger el comedero. Visgué mi propio té, una niña y miel, y escuché el viento que se movía a través de los pinos, como si estuviera diciendo secretos. Fue entonces cuando lo vi, Evan, al otro lado de la carretera en un auto de alquiler, ventanas hacia abajo, fingiendo desplazar su teléfono. No venía este fin de semana, él nunca se fue. Él ha estado aquí, mirando, esperando, rodeándome como un zumbido sobre Roadkill. Mi estómago no cayó, mi mano no temblé. Simplemente me sacudí suavemente, dejándole pensar que no me había dado cuenta. En el interior, abrí el antiguo libro mayor donde James solía mantener sus notas de plantación. Agregué una nueva entrada bajo abril, no es solo después del dinero. Quiere que la historia se vea limpia. Un hijo que ayuda a su madre frágil, sin resistencia, sin preguntas, sin rastro. Pero subestimó una cosa, siempre he prestado atención. Todos esos años, me quedé callado mientras Evan salió excusas, perdió cumpleaños, tarjetas de Navidad sin respuesta, el tiempo que me pidió que le conectara dinero para problemas de automóvil y resultó ser un viaje a Las Vegas. Tomé notas, y ahora las estoy tomando de nuevo. Después de la cena, sacé la vieja grabadora de James de la caja en el ático. Todavía funciona, todavía afilado. Reemplacé las baterías y la deslicé en mi bolsillo de cardigan, solo una prueba de prueba por ahora, solo practica. Porque esta vez,
no seré el confundido y acorralado. Él piensa que soy un viejo tonto con una taza de té y una pensión, pero lo que realmente soy es botánico, viuda y una madre que ha terminado de haber sido mentido. Se está mudando para matar, así que lo dejo que se acerque, dejándolo ver la puerta desbloqueada, las luces encendidas, dejándole pensar que el bosque está en silencio. Pero me escuchas, cariño, esa quietud no se rinde. Es la estrategia. Pasé la mayor parte de la tarde en el ático, mis manos negras con polvo y memoria. James nunca confió en las computadoras, mantuvo todo escrito a mano, tledas, recibos, números de teléfono garabateados en los márgenes de los catálogos de semillas. Dicho papel era más difícil de hackear. Ahora, bendícelo, ese hábito podría salvarme. Encontré los viejos archivos de Evan escondidos detrás de una caja de luces navideñas, transcripciones de la escuela secundaria, una nota de agradecimiento de su primer jefe, y allí estaba, una carpeta de Manila marcada, James Bitlow, negocio. Me senté con las patas cruzadas en el piso, las rodillas dolían algo horrible, volteando la página tras página de los fantasmas financieros, extractos bancarios con sobregiros con círculos en tinta roja, facturas de tarjetas de crédito con pagos mínimos apenas rayados. Había abierto 3 tarjetas que no reconocí, todas las tasas de interés máximas que harían un rubor de tiburón de préstamo. Fue entonces cuando lo vi, una factura de teléfono con registros de llamadas, recientes vinculados al teléfono fijo en mi guarida, la que ya nadie usa excepto los telemarketers y la llamada ocasional del Garden Club. Llamadas realizadas a un número con un código de área 305. Lo anoté en la parte posterior de un sobre de semillas viejos y volví a las estrechas escaleras, cada paso que gimió como si me dijera que me diera la vuelta. Pero no lo hice. Fui directamente al teléfono y llamé a Laura. Tengo un número, le dije. Evan lo ha estado llamando desde mi casa. Probablemente no pensó que supiera cómo tirar de los troncos. Ella no preguntó cómo lo sabía, solo dijo, ven por la mañana. Veré lo que puedo encontrar. Colgué y me apoyé en el mostrador, mirando a la tetera comenzar a vapor. Mi mano fue a la taza de James, todavía astillada en el borde, todavía perfecta. Recuerdo un momento en que Evan solía ayudarme a lavar los platos después de la cena, dijo que la espuma se sentía divertida en sus dedos. Hacía barbas de jabón y se llamaría Boulevard de Brav. Solía reírme tan fuerte que lloraría. Ahora, aquí estaba, años después, fregando huellas digitales y preguntándome si mi propio hijo estaba tratando de borrarme. Saqué la bolsa de té de la taza y miré mi reflejo en el agua turbia. Mi cara parecía cansada, no débil, solo desgastada, como la corteza que ha visto 100 inviernos. Por capricho, cavé en la antigua habitación de Evan, la que me convertí en una sala de costura. Efectivamente, dejó su computadora portátil abierta la última vez que citó, salió por aire fresco. La contraseña todavía era, Bitlow 1997, el año de parto de su primera bancarrota, si la memoria sirve. Había estado enviando un correo electrónico a alguien llamado Decfax. Ese mismo nombre seguía apareciendo en los registros de llamadas. Leí los últimos mensajes con mi boca presionado en una línea, ella está sola, sin sistema de apoyo. La estoy aliviando. Sedative funcionó. Pronto firmará. Necesitará moverse rápido. Una vez que esté fuera de él, puedo iniciar el POA y presionar las actualizaciones de su tierra más de lo que pensamos. Buddy Rielter dice al menos 600,000 pesos, tal vez más con los derechos de los Timber. Miré la pantalla durante un largo momento, luego presioné la impresión. La impresora en el pasillo tosió a la vida, sibilando como un viejo perro sabueso, pero hizo el trabajo. Cada página escupe caliente y condenatorio. Los acuqué con un clip en forma de papel como una flor, uno de los tontos regalos de Laura de hace años. Ella apreciará la poesía. Mientras deslizaba la pila en una carpeta etiquetada como Las declaraciones de impuestos 2008, sentí que algo cambió en mí, no ira, no dolor, claridad. Solía pensar que mi hijo estaba perdido, que tal vez, solo tal vez, encontraría su camino de regreso a mí. Pero ahora veo que no se perdió, cariño. Se fue con un propósito, y ahora regresó, no por perdón, sino por lo que es mío. Bueno, veamos cómo maneja a una madre que sabe documentar. Laura abrió la puerta incluso antes de que yo llamara. Ella miró una mirada a la cara y no se molestó con las bromas. ¿Traes los bienes?, preguntó ella, moviéndome adentro. Le entregué la carpeta marcada, Debts de impuestos 2008, y ella levantó una ceja. Creativo.
Ella colocó las páginas sobre la mesa de su comedor como piezas de rompecabezas. Sus gafas de lectura se deslizaron a mitad de camino por su nariz mientras leía los correos electrónicos de Evan. Sus labios se volvieron más apretados con cada línea. Lo arrestaría yo mismo, murmuró, si todavía tuviera la insignia. Sonreí, apenas. No nos sentamos de inmediato, ninguno de los dos quería. Demasiada energía en la habitación, como pararse cerca de una tormenta que aún no se ha roto. Finalmente se volvió hacia mí. Conozco a alguien. Miles Tully, detective retirado, pero aún consulta para el condado. Quiet, inteligente, creció cerca de Burnsville. Me debe un favor. No pregunté cuál era el favor, Laura ayudó a la mitad de esta ciudad de un desastre u otro. Ella hizo la llamada en ese momento. Está sucediendo de nuevo, dijo suavemente en el teléfono, pero esta vez, es alguien que amo. Ella hizo una pausa, escuchando. Sí, ella tiene documentación, correo, registros de llamadas, grabadora de audio y un frasco de té sospechoso. Un ritmo, luego una pequeña sonrisa. Sabía que llamaría tu atención. Ella colgó y me miró. Vendrá mañana. Solo quiere hablar, parecido. No tienes que hacer nada excepto decir la verdad. Esa parte, al menos, todavía podría hacerlo. Esta vez me alojé al té, esta vez, y nos sentamos en su terraza acristalada con el aroma de jazmín a través de las pantallas. Pero mi mente seguía volviendo al correo electrónico de Evan, ella está sola, sin sistema de soporte. ¿Sin sistema de soporte, cariño? Ese chico olvidó quién lo crió. Puedo vivir solo, pero nunca he estado solo. Hay una diferencia. Laura no es la única en esta ciudad que conoce mi número. Tengo damas de la iglesia que se presentarían con guisos y horquillas si lo preguntaba. Tengo gente en la tienda de feeds que me conoce desde que compré mi primera gallina. Evan cuenta con mi silencio, pero no soy una Lelí. Soy viuda y recuerdo cómo pelear. Más tarde esa noche, en casa, sacé la grabadora de mi bolsillo de cardigan. Ni siquiera tenía la intención de atrapar nada útil, pero el hábito es algo divertido. Lo encendí antes cuando Evan había llamado a registrarse, dije que estaba esperando este fin de semana y que citaría traer los documentos de Equifax. Lo jugué 3 veces, cada palabra crujiente y simple. Luego metí la grabadora en la parte posterior del kit de afeitar de James, al lado de la vieja maquinilla de afeitar recta que no había usado en años. Se sentía bien, como poner un tipo de espada al lado de otra. Antes de acostarme, escribí una nota más en mi diario. Él cree que me he vuelto suave. No ve el pedernal debajo del musgo. Eso está bien. Quiero que se vea en el otro lado cuando enciendo el partido. Y cuando apagué la luz, le susurré en voz alta a nadie y a todos, déjalo venir. El truco para una buena trampa, cariño, es hacer que parezca un regalo. Y el Señor lo sabe, he pasado toda una vida envolviendo sacrificios y entregándolos como si fueran amabilidad. Entonces, cuando Evan se enrolló en ese auto de alquiler el viernes por la tarde, con Ola Sancraquedaul sonríe y una maleta que apenas se molestó en crecer, lo conocí en el porche con zapatero de durazno y brazos abiertos. Oh, ma, no tenías que cocinar, dijo, ya mirando a la casa como un banquero en una venta de bienes. Bueno, eres mi invitado, le dije, cepillando una mota de harina de mi delantal. Y estaba pensando, mientras estés aquí, podríamos echar un vistazo a la voluntad. Se congeló, solo un parpadeo, pero lo vi, ese parpadeo de Glee, apenas contenido. ¿Has estado pensando en tu patrimonio?, preguntó, con voz de azúcar. Tengo, dije, manteniendo mi tono en silencio, tranquilo. He estado solo tanto tiempo, me hizo pensar. Eres mi único hijo. Tiene sentido poner en orden mis asuntos. Casi podía escuchar sus pensamientos girando, como moscas zumbando alrededor de un melón maduro. Por supuesto, ma, dijo, eso es lo inteligente. Sobre la cena, lo puse en grueso, hablé sobre cómo las escaleras estaban cada vez más difíciles de manejar, como el jardín era demasiado. Incluso dejé que mi mano temblé un poco cuando alcancé la sal. ¿Alguna vez has pensado en vender el lugar?, Evan preguntó. Casualmente, alcanzando su vino. Miré por la ventana hacia el borde del bosque, donde James y yo solíamos caminar los domingos por la noche, los árboles allí atrapaban luz como vidrieras. Tengo, susurré, como era difícil admitir. He tenido ofertas. Se levantó.
¿En serio? ¿Alguien en serio? Un hombre de Atlanta, dije, dijo algo sobre los derechos de la madera. Sacudí mi cabeza. Pero no sabría cómo comenzar. Oh, puedo ayudar con eso, dijo Evan rápidamente. Tengo un amigo que hace la ley de bienes raíces. Podríamos hacer rodar la pelota este fin de semana. Sonreí y dejé que el silencio se estirara, que piense que estaba ganando. No me dolía aprender, dije al fin. Tal vez esta casa ha cumplido su tiempo. Tostó a nuevos comienzos. Tosté a la claridad. Después de la cena, mientras salía para recibir una llamada, sin duda para esa serpiente fax, accidentalmente dejé la carpeta etiquetada como «Voluntad y acción de la casa» en la mesa de café. En el interior, nada más que copias de los boletines de mi iglesia y una receta de pastel recortada de un Southern Living de 1992, pero parecía oficial, y no pudo resistir. Observé desde la cocina cómo la abrió, solo un destello de confusión, luego esa pequeña sonrisa. Así es como sabía que la trampa estaba funcionando. Más tarde, instalé la habitación de invitados, metí toallas frescas en la cama y puse una de las viejas túnicas de franela de James, solo para recordarle a Evan qué tipo de hombre solía vivir aquí. Antes de entregar, revisé la grabadora en el marco de fotos del pasillo, todavía trabajando, aún parpadeando rojo. Lo planté justo al lado de la foto de Evan a los 16 años, sonriendo junto a James y yo el 4 de julio, cuando todavía encajaba en esta casa. Mientras yacía en la cama, pensé en James nuevamente, como solía decir que el trabajo de un jardinero no era solo crecer, sino podarse. Dejas las cosas muertas demasiado tiempo, decía, se pudrirán toda la raíz. Esa noche, dormí profundamente. La trampa estaba establecida, y mi hijo, ya estaba atrapado, simplemente no lo sabía todavía. Sabía que intentaría algo. Simplemente no esperaba que se moviera tan rápido. El sábado por la noche, después de un largo y almibarado día de sonrisas falsas y demasiada, déjame hacer eso, serví a Evan mi olla asada y me sirvió una pequeña copa de vino, vino real, comida real, confianza real, excepto, por supuesto, nada de eso lo era. A la mitad del postre, comencé a balancearse, solo un poco, incliné mi cuchara a propósito, dejé que mis palabras se esfuerzan en los bordes. Oh, debo estar más cansado de lo que pensaba, dije, colocando mi mano en mi frente, como una viuda frágil en una obra de Tennessee Williams. Evan saltó tan rápido que pensarías que me había agarrado el pecho. ¿Estás bien, ma? Murmuré, tal vez solo una mentira. Me guió al sofá, demasiado ansioso, metió una manta sobre mí, me dio unas palmaditas en el brazo como si ya estuviera a medio camino del cielo. Simplemente descansas. No te preocupes por nada. Creo que tal vez deberías llamar a alguien, susurré, apenas audible. No, solo necesitas descansar, dijo, demasiado rápido. Llamar a la gente simplemente empeora las cosas. Y allí estaba, el silencio, el retraso, la falta de ayuda. Cerré los ojos, escuchando el sonido de sus pasos se desvaneció hacia el pasillo. Pensó que me tenía. Lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Laura ya estaba en el camino de entrada. Mira, le dije que esperara mi señal, la luz del porche a las 8:30, ya sea que estuviera bien o de repente enfermo. A las 8:37, ella vino a tocar, duro. Doris. Ella gritó, como si todo fuera una coincidencia, su voz dulce y ligera. No respondiste a mi mensaje de texto sobre el servicio dominical. Pensé que pasaría. Evan llegó a la puerta, pareciendo que había tragado una táctica. Oh, hola, señorita Laura, dijo, su boca ya se estiraba en una sonrisa falsa. Ella está descansando. ¿No te sientes bien? Laura pasó junto a él como una tormenta de verano. Doris nunca se salta la preparación de la iglesia. Simplemente me echaré el vistazo. No tomaré un segundo. Ella marchó directamente a la sala de estar, me encontró, dormido, con un ojo ligeramente abierto y me palmeó la mano, como lo había hecho cuando salía de anestesia la primavera pasada. Hola, susurró, ¿quieres que se vaya? Parpadeé una vez, ese era nuestro código. Ella se enderezó. Sabes, Evan, creo que podría necesitar ser revisada. Fatiga repentina a su edad, es mejor estar seguro. Ella solo necesita descanso, repitió, más firme esta vez. Lo tengo manejado. Laura se volvió hacia él, lentamente, deliberadamente.
Estoy seguro de que crees que lo haces. La habitación se fue quieta. Me moví en la manta, me senté ligeramente. Laura, ¿podrías ayudarme a la cocina? Creo que necesito un poco de agua. Por supuesto, cariño, dijo, vamos a ponerte en posición vertical. Evan no la detuvo. Se quedó allí, congelado, atrapado en un momento en el que el guión se había volteado, y había olvidado su siguiente línea. En la cocina, con el grifo corriendo y las paredes delgadas, le susurré a Laura, no pidió ayuda. Exactamente lo que necesitaba escuchar, dijo. Esta vez, bebí agua, agua real, y miré por la ventana a la oscuridad. Evan estaba caminando ahora, teléfono celular en la mano, murmurando en la línea. La luz del porche hizo que su sombra bailara por el piso, y supe que estaba perdiendo el control. Esa noche, Laura insistió en quedarse, por si acaso. Evan no discutió, incluso se ofreció a dormir en su automóvil, lo que me pareció realmente interesante, considerando la cama que había reclamado como suyo solo unas horas antes. En su lugar, tomó el sofá, y dormí como una piedra, porque, cariño, cuando una serpiente golpea temprano, significa que está asustado. Y cuando tienen miedo, cometen errores. El domingo por la mañana amaneció tranquilo, gris y pesado con la niebla de montaña, el tipo de día que domina el sonido y desdibuja la línea entre la verdad y la pretensión. Evan todavía estaba dormido en el sofá, roncando como el pecado en sí, la boca abierta, un calcetín, el teléfono se aferró a su pecho como la Biblia de un hombre culpable. Me pasé junto a él en las zapatillas de mi casa, con cuidado de no despertarlo, aunque Dios sabe que no tenía miedo, solo paciente. Abrí el armario del pasillo y llegué detrás de los viejos álbumes de fotos. Allí estaba, justo donde lo había plantado hace 3 días, la pequeña grabadora negra, escondida dentro del marco de nuestra foto de reunión familiar de 1993, James sosteniendo un plato de costillas, Evan cuando todavía tenía pecas y alegrías, con un vestido de mezclilla en el que no me quedaría muerto ahora. La grabadora parpadeaba verde, todavía corría. Lo llevé de regreso a la cocina, la puse en el mostrador y la rebobina. Tomó un momento, el crujido estático como las agujas de pino bajo los pies. Luego escuché su voz, no, ella no va a tener problemas. Apenas sabe qué día es. Una pausa, un poco de papel barajando. Tengo la copia original de la voluntad. Sí, solo necesito que vuelva a firmar. Ella no recordará la diferencia. Mi mano se acurrucó en un puño. La haré fuera de allí en unas pocas semanas. O se confunde lo suficiente como para firmar el POA, o usaré el ángulo del doctor. Laura no es una amenaza real, solo un viejo ocupado. La voz en el otro extremo estaba amortiguada, pero podía distinguir una palabra, madera. Sí, la propiedad es más grande de lo que pensaba. Forest lleno de madera dura. Fax dijo que podríamos movernos rápido una vez que estoy en la acción. Es solo cuestión de hacerla parecer apta. Eso lo hizo. Apagé la grabadora y miré mi propio reflejo en el lado de acero inoxidable de la cafetera. Mi rostro se veía tranquilo, demasiado tranquilo. Poní la grabadora en el bolsillo de mi delantal y me senté en la mesa. Llegó a la cocina no mucho después, bostezando como un hombre que cree que se ha ganado descansar. Mañana, Ma, ¿duermes bien? Lo hice, dije, vertiendo café en 2 tazas, mejor de lo esperado. Alcanzó el azúcar, sin darse cuenta de que mi mano era estable esta vez, no temblando, no frágil. Nunca me había sentido más claro en mi vida. Estaba pensando, le dije, ofreciéndole la segunda copa, deberías llamar a tu amigo de su abogado. Tal vez podría hablar con él hoy, hacer que las cosas de voluntad se muevan. Sus ojos se iluminaron como el 4 de julio. ¿Seguro? Asintí. También podría. Sacó su teléfono de inmediato, volando los dedos. Lo llevaré a la línea ahora. Realmente te gustará. Smart Guy, sabe cómo simplificar las cosas para la gente de tu edad. Amigos de tu edad. Sonreí en mi café. Suena perfecto. Salió para atender la llamada, paseando más allá de la ventana donde pude ver cada contracción de su boca, cada brillo en su ojo. Serpiente en el jardín, pensando que no sé lo que está plantando. Pero lo que no veía, lo que no podía, era que ya había sembrado algo más fuerte, la verdad. Y lo había atrapado diciéndolo en voz alta, no solo para mí, sino para alguien más, para alguien que podría ponerlo en un archivo y usarlo en una insignia.
No fui a la iglesia esa mañana, tenía otras oraciones para atender. En cambio, escribí en mi libro mayor, grabación salvada. Derechos de madera mencionados. Manipulación de documentos confirmada. Testigo, yo. Dios lo ayude. Y luego llamé a Laura. Dígale al detective Miles, le dije, la cosecha está lista. El tiempo siempre ha sido mi aliado. Aprendí a esperar, a través de la enfermedad de James, a través de los largos y silenciosos años de Evan, a través de todos los domingos, establecí un lugar extra en la mesa que St. hallé vacío. Y ahora, espero de nuevo, pero esta vez con un propósito. Después de la grabación, dejé que las cosas se asienten, como el limo en una transmisión. No me apresuré, no presioné. Simplemente dejé que Evan se sienta cómodo, que piense que estaba apoyado en él. Comenzó a tararear por las mañanas, dijo cosas como, deberíamos obtener eso firmado pronto, ma, solo por tu tranquilidad. Y asentiría, lentamente, como si me hubiera ocurrido la idea de mi propia tranquilidad. Cada día se quedaba, dejaba caer la máscara un poco más. Comenzó a verificar el buzón como le pertenecía, me preguntó si tenía la llave de la casa copiada, por si acaso, comenzó a decirme qué facturas debería cancelar. No necesitará que hable mucho más tiempo, ma, no cuando lo movemos en algún lugar más simple. Pensó que me estaba retirando, que estaba resbalando. Jugué bien el papel, me aplasté mis gafas de lectura a propósito, llamado vacuum de Blender, tardó más en responder preguntas. Oh, estoy cansado, diría, frotando mis sienes. Lo que realmente estaba haciendo era mirar, escucharlo y escribirlo todo. Llené 2 páginas en mi libro mayor esta semana, tiempos, fechas, citas, como en el momento en que murmuró, la mitad de sí mismo, mientras hojeando el cajón de mi cocina, este lugar es una mina de oro, o cuando lo escuché en el altavoz con fax nuevamente, de pie justo fuera del ventana cerca del Rose Trellis, una vez que lo consigue para que la cena, dijo, podemos poner en el mercado el próximo mes. Tenaz. Obstinado, cariño. Me han llamado peor por mejores hombres. Le pasé las notas a Laura, quien las pasó a detective Miles, en silencio, sin problemas, sin necesidad de drama, solo hechos, con calma reunidos como tomates madurados de la vid. Miles quedó impresionado, dijo, lo llamó el sendero más limpio que jamás haya visto. Mientras tanto, dejé que Evan se hiciera en casa. Le dejé hacer el control de las compras, las llamadas telefónicas, les permití decirles a los vecinos que estaba descansando más en estos días, incluso tenía el agallero para contestar el teléfono cuando llamó el pastor Rey. Ella está durmiendo la siesta de nuevo, dijo, pero transmitiré su mensaje. Estoy ayudando a administrar las cosas ahora. Sonreí cuando escuché eso, porque con cada palabra, cada suposición, cada paso arrogante que tomó dentro de mi vida, dejó una huella. Y las huellas, cariño, son fáciles de seguir. Empecé a tomar una siesta un poco, siestas reales, del tipo en el que dejas que tu cuerpo se afloje porque, por una vez, la carga no es tuya sola, porque alguien más está vigilando. El detective Miles le dijo a Laura, estamos casi allí. Están esperando una cosa más. Una declaración formal, algo firmado, presenciado, que muestra la intención de Evan de reclamar lo que no es suyo. Y eso llegará pronto, porque le dije a Evan hoy, con la voz más gentil que podría reunir, creo que estoy listo para finalizar las cosas, la casa, la voluntad, todo. Se encendió como un jugador con 4 ases. Tal vez podríamos cenar un poco, le dije, una última comida adecuada para celebrar. Él asintió tan rápido que pensé que su cuello podría romperse. Y mientras me puse de pie para limpiar nuestros platos, susurré dentro de mi propio corazón, será mejor que comas bien, chico, porque pronto te ahogarás por la verdad. El primer chasquido en frío rodó anoche, el viento crujiendo a través de los árboles como susurros de entre los muertos. Me desperté antes del amanecer, como solía hacerlo cuando James tuvo turnos tempranos en la clínica. Algo en el aire me dijo que el equilibrio se había inclinado, que después de toda esta espera, el balancín me había inclinado. Laura llamó justo después de las 8, su voz baja, recortada pero estable. Miles quiere reunirse hoy. No pregunté por qué, solo dije, el porche trasero, mediodía. Evan estaba fuera, dijo que tenía que recoger algo importante en la ciudad. Tomó mi auto, naturalmente. Su alquiler había desaparecido el jueves, afirmó que la compañía lo necesitaba de vuelta. No discutí. Lo dejé conducir mi auto, y gracias al Señor que lo hice,
porque cuando Miles de detective pisó mi porche trasero 2 horas después, alto, tranquilo y envuelto en un abrigo que todavía olía ligeramente de humo de madera, me entregó una foto, mi auto, estacionado fuera de un garaje de reparación 2 ciudades. En el interior, mi línea de freno, cuidadosamente cortada, ni un chasquido, no corrosión, una porción. Miles me miró, su expresión ilegible. Le dijo al mecánico que había notado una fuga, pidió una cita, nunca recogió el auto. Sentí que la respiración me dejaron los pulmones, no con miedo, sino con claridad. ¿Iba a esperar hasta que volviera al volante? Pregunté, mi nivel de voz. Es difícil decir, respondió Miles, pero si hubieras conducido ese auto a través de estas colinas. No terminó. No tenía que hacerlo. Me plegué las manos en mi regazo y asintí. Entonces es hora. Miles me dio una unidad flash con la última evidencia, los archivos de audio, los correos electrónicos, algunas fotos tomadas por un oficial de civil publicado en el camino. Has hecho la mayor parte del trabajo preliminar, dijo. Todo lo que necesitamos ahora es la jugada final, algo formal, algo de lo que no puede hablar. Sonreí. Lo conseguirá esta noche. No nos despedimos, no necesitaba hacerlo. Después de que se fue, me senté en el columpio del porche y me dejé sentir el peso, no FAR, no tristeza, pero el dolor de saber que había criado a un niño que podría haberme matado para un cheque. Un halcón se disparó por encima, silencioso y agudo. Tomé una nota en mi libro mayor, confirmó la manipulación de frenos. Intención. Silencio o apoderada. El juego continúa. Luego entré y puse la mesa, servilletas de lino, la buena china, el antiguo lugar de James, solo por simetría. Incluso encendí las velas cónicas que obtuvimos en nuestro 15º aniversario, los que usamos cuando llegó la compañía, porque esta noche no era solo la cena, cariño, era cortinas. Llegó a casa alrededor de las 6, lleno de encanto y arrogancia. Algo huele increíble, dijo, poniendo sus llaves en el mostrador como si le pertenecieran. Pensé que habíamos celebrado, le dije. Decidí finalizar la voluntad, poner todo en orden mañana. Parpadeó, luego sonrió. Eso es genial, ma. Realmente genial. Vierte vino, que tome el primer sorbo. ¿Dónde está tu vaso?, preguntó. Oh, tomaré té en su lugar. Sabes, me resuelve el estómago. Volvió a levantar su vaso. Para la familia. Tintiné mi taza de té contra su copa de vino. Para el cierre. Y sabía, mientras la luz de la velada parpadeaba sobre su rostro, que el equilibrio había cambiado, que había entrado en una trampa tan tranquila, tan gentil que todavía pensaba que él era el que sostenía la correa. Pero mañana se despertaría con la verdad, y lo único que esperar en la puerta sería el sonido de una insignia. Pulé la plata esa mañana con manos que no se sacudieron. El lino estaba presionado, el asado se sentó sazonado en el mostrador, el pan de maíz, la receta de James, suficiente azúcar para sentirse como en casa, se estaba calentando en el horno y el aire olía a finalidad. Evan deambuló alrededor de las 10, todavía en su bata, frotando el sueño de sus ojos como un hombre que pensaba que el mundo le pertenecía. Olvidé lo bien que es dormir aquí, dijo, vertiéndose café. Tan tranquilo en el bosque. Pacífico, sonreí en mi taza de té. Sí, pacífico. No se dio cuenta de que no había bebido. Después del almuerzo, le dije que había invitado a algunas personas a cenar. Oh, trató de sonar casual, pero lo vi en su mandíbula, el apretón. No había planeado para los invitados. Solo Laura y mi abogado, le dije. Pensé que podría hacer que las cosas se muevan en el papeleo. ¿Ya llamó a Armón?, preguntó, endureciendo la voz. Por supuesto, dije a la ligera. Ha manejado todo desde que James falleció. Es prácticamente familia. Esa palabra, familiar, se convirtió en el aire entre nosotros. Pensé que haríamos una noche, continué, buena comida, tostadas, cierre. Él asintió, lentamente, los ojos calculando. Suena genial, ma. A los 5 años, la mesa estaba establecida, 3 gafas en cada lugar, al igual que mamá me enseñó, flores frescas en el centro, la red de oro que había elegido esa mañana, la amable James solía meter detrás de mi oído cuando pensaba que necesitaba animar. Laura llegó primero, usando ese cardigan de ciruela que siempre dice que la hace sentir respetable pero sospechosa. Le di un guiño.
Llevaba un zapatero y un bolso lo suficientemente grande como para esconder una grabadora, un revólver o ambos. Luego vino Richard Darmon, mi abogado de 30 años, manos estables, cuello presionado, y esa voz lenta y tranquila que me ha hablado a través de cada decisión difícil desde 1982. Evan los saludó a ambos con esa sonrisa de vendedor. Bueno, esto es encantador. Estoy muy contento de que Ma finalmente se haga cargo de su futuro. De hecho, dijo Richard, dándome una mirada que tenía todo el significado real. Comimos, nos reímos, incluso dejé que Evan tallara el asado, como si fuera el hombre de la casa. Esperé hasta el postre. Me gustaría hacer un anuncio, le dije, estableciendo mi horquilla. Antes de firmar algo esta noche. Evan se sentó más recto. Laura dobló su servilleta. Richard sacó su pluma. Me puse de pie. He decidido no salir de la casa a mi hijo. Silencio. Evan parpadeó. ¿Qué? Lo miré, realmente lo miré y no vi un hijo, sino un hombre tan consumido por la codicia que ni siquiera podía fingir ser lastimado de manera convincente. Lo estoy transfiriendo, le dije, a la confianza de la conservación de los Apalaches, con efecto inmediato, a nombre de James. ¿Eres qué? Su voz se rompió en la última sílaba. Me mantuve tranquilo, medido. Es lo que tu padre hubiera querido, preservar la tierra, los árboles, el hogar, para siempre. Pero, Ma, no, dije, mi voz de repente aguda. No más, Ma. No esta noche. Los ojos de Laura brillaban, pero mantuvo la barbilla en alto. Richard volteó a un segundo conjunto de documentos, los que Evan no había visto. Lo vi pálido cuando los papeles pasaron sobre la mesa, mi firma ya entintada, notariada esa mañana. Esto no puede ser legal, murmuró. Es más que legal, dijo Richard. Es hermético. Evan se quedó abruptamente, golpeando su copa de vino. Se derramó sobre el mantel como la sangre. Y luego le entregué una última cosa, un sobre blanco liso. En el interior, una unidad flash. ¿Qué es esto? Solo algo en lo que pienses, le dije, doblando mis manos. Algunas de sus conversaciones, algunas promesas que hizo a Kfax, algunas hablan de líneas de frenos. Me miró, cara drenada de color. ¿Crees que puedes atraparme? Él siseó. No te atrapé, dije suavemente. Entraste solo. La habitación se calmó, y luego me levanté de la mesa y salí, pasé las fotos en la pared del pasillo, pasando el estante de abrigo donde el viejo sombrero de James todavía colgaba, pasando la puerta que Evan pensó que algún día sería suya. No miré hacia atrás, porque, cariño, la cena nunca fue para celebrar, fue por consagración. No solo estaba reclamando mi vida, estaba reclamando mi legado. Fueron las tazas de té las que lo hicieron. Bajé mi mejor porcelana de huesos, blanco con pequeñas flores de maíz pintadas alrededor del borde. James me los dio en nuestro 25º aniversario de bodas. Solo los usé para una compañía real, y esta noche pidió una ceremonia. Evan se sentó rígido en la mesa, ese sobre y una unidad flash no tocada junto a su plato. Laura y Richard habían salido para darnos privacidad, pero sabían mejor, solo estaban esperando la señal. Me moví lentamente, con cuidado, mis dedos no se sacudieron. Pensé que podríamos tener una taza tranquila, le dije, antes de que todo se finalice. Evan me miró con cautela. ¿Realmente estás pasando con esto? Vierte el agua, dejé que el vapor se acurruque como los fantasmas levantados. No respondí, solo puse la taza delante de él, luego me senté con la mía. 2 tazas idénticas, 2 platillos idénticos, solo un interruptor. Miró el té, luego me devolvió la vuelta. ¿Entonces eso es todo? ¿Me estás cortando de todo? Bebí mi té, manzanilla real, paz real. No te cortes. Solo dejándolo ir. Tomó una bebida larga suya, probablemente esperando el tobogán suave habitual de hierbas y miel. Pero lo que había agregado esta noche no era veneno, era una perspectiva. Laura me había ayudado a encontrarlo, un sedante perfectamente legal y de baja dosis, lo suficiente para difuminar los bordes, nada dañino, lo suficiente como para soltar la lengua de un hombre y su equilibrio. Parpadeó, frotó su templo. Algo está mal. Me incliné hacia adelante. Hablemos de esa línea de frenos. Su cabeza se levantó. No lo hice, ¿de qué estás hablando?
Lo dijiste tú mismo, justo allí en esa llamada, ella no lo volverá a manejar de todos modos. Lo cité, palabra por palabra. Su rostro se agotó blanco. Saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo y la puse en la mesa. Pateé, una vez que le pido que firme la renuncia, podemos ponerla en el mercado. Ella está confundida la mitad del tiempo. Solo necesito que parezca que está disminuyendo. Lo alcanzó, torpe ahora. ¿Me estás configurando? No, Evan, dije, mi voz como piedra fría. Lo hiciste todo solo. En ese momento, Laura abrió la puerta principal y entró, detective millas detrás de ella, sin uniforme, sin luces, solo la tranquila autoridad de alguien que ya sabe. Evan trató de ponerse de pie, tambaleó. ¿Qué es esto? Espetó, sus palabras comenzaron a inscribir. ¿Me drogaste? No seas dramático, dije, de pie lentamente. Es lo que me has estado dando, ¿no? Considéralo una experiencia compartida. Miles caminó hacia adelante y colocó una mano sobre el hombro de Evan. Señor Bitlo, dijo con calma, debes venir conmigo. Tenemos mucho de qué hablar. Los ojos de Evan se lanzaron a mí, de ancho ahora, salvaje. Tú, planeaste esto. Miré la taza de té, la que James me dio, la que Evan había usado para envenenar la confianza. Preparé esto, dije. Estaba demasiado desorientado para pelear, demasiado empañado para correr. Miles lo llevó suavemente, la forma en que guiaría a un hombre borracho a casa de una fiesta, solo ésta se dirigía a una habitación con barras y un archivo más grueso que la niebla de invierno. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé solo en el comedor. El reloj marcó en la pared, la mesa se quedó en silencio, solo 2 tazas, una vacía, una llena. Llevé el completo al fregadero y lo vertí por el desagüe. No hay necesidad de mantener los restos, la justicia no requiere sobras. Cuando el sol de la mañana se filtró a través de los pinos y calentó el alféizar de la ventana, ya me había ido, botas encendidas, cardigan, maleta con cremallera. Dejé una nota para Laura en la mesa de la cocina, justo al lado de la taza de té azul que Evan había usado. La casa estaba impecable, su bolso todavía junto a la puerta. Ni siquiera había empacado, pensando que se quedaría. Pensé mal. Tomé la vieja camioneta, la camioneta de James, todavía corre como un sueño si sabes cómo hablar con ella, y me dirigí a la ciudad. Se estacionó detrás de la cooperativa, donde nadie miró 2 veces, y tomó un paseo con la esposa del pastor que se dirigía a Burnsville. Le dije que tenía una visita que hacer. Ella no preguntó. Laura envió un mensaje de texto a las 7:12 de la mañana, está despierto. Está en pánico. La policía simplemente se detuvo. No respondí. Déjala manejar las consecuencias. Que maneje el silencio. Porque hay una especie de cálculo que no viene con gritar o golpear puertas. Viene cuando la persona que planeas conquistar simplemente desaparece, se aleja y te deja de pie en las ruinas que construyó con tus propias manos. Evan encontraría la grabadora desaparecida, faltando la unidad flash, la falsa se triturará en la chimenea. Me llamaría, estoy seguro, tal vez maldición, tal vez suplicar, tal vez se diera cuenta demasiado tarde de que nunca había sido confundido, ni una sola vez. Abriría los cajones y los encontraría vacíos. Lo haría mire la tierra y sepa que nunca la poseería. Y cuando los oficiales le pidieron que viniera en silencio, no tendría una madre para defenderlo, llorar o cubrir o afirmar que solo necesitaba ayuda. Todo lo que le quedaba era su nombre y un archivo que decía lo contrario. Pasé el día en la cabaña de Laura en las colinas, un pequeño lugar que mantiene para los fines de semana tranquilos, justo después de la corriente de la trucha. Ella me dejó sábanas frescas y una nota, descansa. Él se ha manejado. Así que lo hice. Se sentó en el porche y observó las sombras estirarse a través de la cresta. El viento olía a pino y roca de río. Esa noche, cociné para mí, solo un poco de sartén de huevos y tomates, de la misma manera a James les gustaba las mañanas frías. Y cuando me metí en la cama, miré el techo y susurré, hiciste bien, vieja. Porque a veces, lo más feroz que puedes hacer no es pelear, es licencia. Sin lágrimas, sin discursos, solo el sonido de la puerta haciendo clic detrás de usted, suave y final.